Muy buen día, feliz Día de las Madres, Happy Mother's Day. Hoy queremos celebrar a las mamás, a esas mujeres extraordinarias que reflejan el amor, la entrega y la compasión de Dios en nuestras vidas. Vamos a darles un fuerte aplauso, ¿les parece? Claro que sí. Además, el día de hoy vamos a hablar de los retos que nosotros enfrentamos al tratar de vivir para los propósitos de Dios en una cultura que está lejos de Dios. We're going to talk about the challenges we face as we try to live for God's purposes in a culture that is far from Him. Pero antes me gustaría que oráramos al Señor juntos. Les invito a que inclinen su cabeza, cerremos nuestros ojos. Padre, Tú conoces el contexto cultural en el que vivimos y a ti no te asusta absolutamente nada. El día de hoy, bendito Señor, yo te quiero rogar que tú nos permitas recordar que en ti tenemos un fundamento firme sobre el cual podemos mantenernos nosotros bien fundamentados, bien afirmados. Dios mío, te ruego en el nombre de Cristo Jesús que al escuchar tu palabra seamos animados, seamos inspirados, seamos animados a vivir a tu manera y con tu corazón. Todo esto te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, amén. Por favor, abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 2 del versículo 12 al 17. Pero antes de comenzar, permítanme preguntarles, ¿están listos para escuchar la palabra del Señor? Amén. A lo largo de la historia, los seguidores de Jesús han vivido conformándose a la cultura del reino de los cielos. Followers of Jesus have always tried to live in conformity with the culture of the kingdom of heaven. Esto ha causado que la cultura de la iglesia en algunas ocasiones choque con la cultura que la rodea. La cultura, como sabemos, es muy importante, pues la cultura define nuestra identidad. También fomenta la unidad étnica, comunica valores y nos da un hermoso sentido de pertenencia. Quiero preguntar si ya miraron la película nueva de Netflix que se llama Nonas. ¿Ya la miraron? Esta película cuenta la historia de la vida real de un hombre de origen italiano llamado Joe Scarabella, que abrió un restaurante atendido por abuelas italianas en lugar de contratar a chefs profesionales para crear un ambiente familiar que celebrara su cultura. Esto nos muestra que absolutamente a todos y cada uno de nosotros nos gusta celebrar nuestra cultura. Y esto desde luego es algo bueno. Verás, a Dios no le disgusta para nada nuestra cultura. Dios no tiene ningún problema con nuestra cultura. Dios solamente tiene problema con los ídolos de nuestra cultura. God doesn't have a problem with our culture. He only has a problem with the idols of our culture. En el caso de la antigua ciudad de Pérgamo, el emperador Augusto César era uno de los ídolos de esa ciudad, pues la gente de ese lugar había construido un templo en el que se adoraba a Augusto César como si fuera Dios. Esto indudablemente provocó que una pequeña iglesia en esa ciudad llamada Pérgamo, al resistirse a adorar a César, tuviera que enfrentar muchísimas presiones, no solamente de las autoridades, sino de todas las personas en la ciudad. Pero esa pequeña congregación se mantuvo firme. A pesar de tener que mantener constantes oleadas de enseñanzas falsas que se infiltraban en la iglesia, promoviendo idolatría e inmoralidad sexual, la iglesia de Pérgamo se mantuvo firme en su fe en Jesús. Esta iglesia
no solamente sufría las presiones externas del imperio, sino que también estaba sufriendo las presiones internas, porque había falsos maestros en sus medios. Mas aún así, Jesús esperaba lo mismo de cada una de las iglesias a las cuales Él se dirige en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Jesús esperaba que esta iglesia, junto con las otras 6, siguiera siendo una comunidad contracultural. A pesar de que ahora puedes ir a un restaurante italiano a comer lo que le llaman comida italiana, muchas veces hechas por mexicanos, estas mamás dijeron: ya basta. Vamos a demostrarle a Nueva York lo que es la comida auténtica italiana. ¿Has llevado a tu mamá a comer a un restaurante mexicano? Generalmente cuando llevas a mamá a comer a un restaurante mexicano, mamá empieza a criticar la comida porque ella la puede hacer mejor. Por lo menos las generaciones de atrás. Cuando llevo a mi mamá o llevo a mi suegra, indudablemente esa va a ser la experiencia. La iglesia de Pérgamo no estaba lidiando con los gustos culturales de la comida, estaba lidiando con el ataque de la cultura que venía sobre ellos y quería despojarse de ellos. Ahora la iglesia, como una comunidad contracultural, vive para glorificar a Jesús y no a los ídolos de la sociedad. The church exists to glorify Jesus, not the idols of our society. Por lo tanto, la iglesia es llamada a desafiar y a rechazar los ídolos paganos que adora la sociedad dominante, pues para ella solamente Jesús, el alfa y la omega, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso, es digno de adorar. Solamente Jesús. Mis hermanos, la iglesia es una comunidad contracultural, porque ha encontrado su satisfacción, porque ha encontrado su propósito en nada y nadie más que en Jesús. En otras palabras, ahora que sabemos que por medio de Jesús somos sus hijos, somos sus hijas, ya ningún ídolo de nuestra cultura nos puede saciar, ningún ídolo de nuestra cultura nos puede dar propósito. Ahora, como te puedes imaginar, las presiones de el contexto cultural de la iglesia que estamos a punto de ver, qué es lo que el Señor les da como mensaje, es una iglesia a la cual le estaba costando un alto precio seguir a Jesús, la cual estaba sufriendo a causa de seguir a Jesús. Y para animarlos, Jesús les recordó que solamente Él, no César, solamente Jesús, no el emperador romano, tenía el poder sobre la vida y la muerte. En el versículo 12 de Apocalipsis capítulo 2, Jesús le dice a Juan lo siguiente, al apóstol que es el autor que está escribiendo esta letra, le dice: escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, escríbele al mensajero de esa iglesia, escríbele al líder espiritual de esa iglesia. Esto dice el que tiene la aguda espada de dos filos. César no tiene el poder sobre la vida y la muerte. César no tiene la autoridad. No le teman solamente a los que pueden matar el cuerpo. Teman más bien a aquel que puede juzgar y condenar su alma en el lago de fuego eterno. Jesús le está recordando a los congregantes, a los miembros de la iglesia de Pérgamo: César les puede quitar su vida en esta tierra, pero Él no los puede exterminar. Él no puede quitarles lo que yo he preparado para ustedes, lo que yo he dado para ustedes. Con esto Jesús le hizo saber al líder de la iglesia de Pérgamo, así como a toda la congregación, que Él es el único que tiene autoridad sobre sus vidas y que Él está en completo, en absoluto control de la situación. César no está en control.
Y esa palabra también es para nosotros. Jesús está en control de nuestra situación. Jesus is in control of our situation. Tener esto en mente es muy importante porque a veces nos sentimos descorazonados al ver cómo la falsedad y la mentira de nuestra cultura domina a nuestra sociedad y en muchos casos domina también nuestros hogares. Pero para empezar, tenemos que recordar que Jesús conoce nuestro contexto cultural. Jesús no está sorprendido por el caos de nuestra sociedad. Él conoce muy bien nuestro entorno. Él conoce muy bien nuestros desafíos. Él conoce muy bien nuestras luchas. Y aún así nos llama a mantenernos firmes. Mira lo que le dice a la iglesia de Pérgamo en el versículo 13. Sé dónde vives. Allí donde vive Satanás. Allí donde Satanás tiene su trono, sin embargo, sigues fiel a mi nombre. El hecho de que Jesús se refiera a la ciudad de Pérgamo como el lugar en donde vive Satanás, nos tiene que ayudar a darnos cuenta la clase de contexto en la que esta iglesia vivía. Es indudable que había una gran influencia y presión de parte de poderes y autoridades demoníacas que ejercían presión sobre esa sociedad, así como la iglesia misma. Sin embargo, a pesar de tal presión, la iglesia de Pérgamo se había mantenido firme en Jesús. Mira la segunda parte del versículo 13. No renegaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días de Antipas, mi testigo fiel, el cual sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. Es que eso es fascinante, es bien hermoso. Pero las primeras dos palabras, la verdad es que nos demuestran mucho de la conducta de esta clase de cristianos. No renegaban. Vinieron los renegados el día de hoy. Todo les duele, todo les falta, todo les hacen. Nadie nos quiere, nadie se acuerda de ellos. Esta congregación jamás renegó de su fe, ni aun cuando uno de sus miembros, evidentemente por no comunicar, por no proclamar públicamente que César era Salvador y Señor, fue ejecutado. Ahora no sabemos con exactitud quién fue este hombre, pero sí sabemos que el Señor lo estaba usando. No vas a encontrar otro nombre en el libro de Apocalipsis aparte de Juan, el autor, más que este hombre llamado Antipas. Así de poderoso fue el testimonio de este hombre. Dios quiso usar a este hombre para que fuera de bendición, de inspiración, de motivación a las iglesias del primer siglo, como lo está haciendo para nosotros. Y honestamente yo creo que Jesús quiere que nosotros seamos personas que siguen el ejemplo de Antipas. Creo que Jesús quiere que tengamos una convicción firme como la de este hombre en nuestro contexto cultural. De hecho, Dios usó la fidelidad de este hombre para que la iglesia de Pérgamo continuara siendo fiel al Señor. Pero eso no significaba que la influencia de la cultura externa no los estuviera seduciendo. Ellos también eran de cuerpo, de carne como tú y como yo. Ellos también eran tentados y el Señor lo sabía muy bien, porque Jesús entiende el poder de la influencia cultural. Él no nos ha hecho de palo, tampoco nos ha hecho de metal, nos ha hecho de un cuerpo que tiene deseos, tendencias, que tiene sueños, ilusiones, que queremos experimentar y hacer y deshacer. Él sabe muy bien y conoce muy bien nuestra debilidad, así como el poder de la influencia
que la cultura tiene sobre nosotros. Y yo creo que lo mismo nos sucede no solamente a los creyentes en la iglesia de Pérgamo, sino a nosotros también. Es difícil resistirnos. De hecho, creo yo que en algunas ocasiones, cuando menos lo pensamos, ya estamos actuando de acuerdo a los estándares de nuestra cultura. Eras uno de los ídolos más venerados, adorados en nuestra cultura es el consumismo. One of the idols in our culture is consumerism. En las últimas décadas, millones de personas nos hemos encontrado atrapadas con el deseo de adquirir, de gastar y de adquirir cosas innecesarias en muchas ocasiones. Di conmigo innecesarias. Innecesarias. Andamos comprando porque tenemos acceso a Amazon. Y Amazon es muy inteligente. Ahora nos mandó Alexa a la casa. Y Alexa se encarga de decirnos cuáles son los mejores productos. Desde luego no le erra porque escucha todo lo que hablamos. Cuando no tenemos dinero, gracias a Dios por la thrift store aquí en Escondido, todos podemos ir y salimos con chivas, con cosas que no ocupamos para nada, que luego las vamos a querer ir a regresar ahí a la segunda. Los que tienen más lanita pues van al Target a desestresarse. En fin, vivimos en una cultura hiperconsumista. Además, hoy no solamente consumimos bienes materiales, hoy también consumimos contenido en las redes sociales. Constantemente estamos siendo bombardeados, alimentados por lo que el aparatito tiene que decirnos. Lamentablemente, este consumismo nos está manteniendo muy ocupados. Porque si quieres gastar, tienes que trabajar. ¿Te das cuenta? No nada más es que estamos muy ocupados, sino al parecer nuestra mentalidad la están entrenando para que vivamos pensando, para que vivamos sintiendo que estamos muy necesitados. Entonces andamos chambeando horas extras a más no poder. Sábados también. El domingo absolutamente. No hay tiempo para la familia, no hay tiempo para las amistades sanas, no hay tiempo para la familia, no hay tiempo para la iglesia. Estamos ocupadísimos porque tenemos mucha necesidad. Y la gente en el rancho sigue viva. Todavía comen, todavía duermen. Y los niños todavía se divierten sin el aparatito y la pasan bien. El ídolo de nuestra sociedad es consumir, consumir, consumir. And our consumerism keeps us distant from God, from our families, and from our church. Es más, muchas veces incluso cuando venimos a la iglesia, venimos con una mentalidad de consumidores, no de adoradores. Venimos a ver si nos gusta la alabanza, venimos a ver si nos gusta el predicador, venimos a ver si nos gusta el ambiente, venimos a consumir. Y ya se está pasando el pastor, híjole. Venimos a consumir, no venimos a dar nuestra mejor adoración. En otras palabras, vivimos como si estuviéramos dispuestos a morir por Jesús, pero no vivimos para Él. La pregunta es, ¿estás viviendo para Jesús? ¿Sabías que algunas veces estamos dispuestos a morir por Jesús, pero no a vivir para Él? Sometimes we are willing to die for Jesus, but we are not living for Him. Hoy más que nunca es más fácil. Escucha con atención, por favor. Hoy más fácil que nunca
Es para una mamá decir que daría la vida por sus hijos si es necesario, que hacerles una comidita casera. Hoy más que nunca es más fácil para papá decir que daría su vida por su familia que ayudar a sus hijos con la tarea si es necesario. De alguna manera extraña, al parecer estamos dispuestos a dar nuestra vida por nuestra familia, pero nos cuesta vivir para ella y más aún en algunas ocasiones vivir con ella. Y lo mismo sucede con Jesús. ¿Por qué? Porque Satanás es muy astuto. Satanás es astuto. Además, recuérdale a la persona que está a tu lado, dile: hey, Satanás es astuto. Este vato es trucha. ¿Sabes qué? Él sabe cómo nos movemos, qué nos gusta, qué queremos. Cuando Satanás no puede derrotar a la iglesia desde afuera, ¿sabes qué es lo que hace? Lo intenta desde dentro, infiltrando ídolos, disfrazándolos de normalidad. Todos lo hacen. Todos lo hacen. Es más, en la iglesia también todos lo hacen. ¿Sabes qué? Ya todos van a la iglesia 2 veces al mes. Todos lo hacen. ¿Es normal? ¿Significa que está bien? No lo creo. Pero todos lo hacen. Es normal. Es normal. Mis hermanos, cuando Satanás ve que la iglesia está dispuesta a morir por Jesús, sin importar las presiones externas, él infiltra la cultura de la sociedad a la iglesia para que no podamos vivir para él. Satan is an expert on infiltrating society's culture into the church. He's an expert. Él es un experto. Y es así como el maligno le roba su influencia a la iglesia. Es así como tú y yo somos robados del privilegio de reflejar la gloria del Señor a nuestra sociedad, porque el maligno nos está robando esa influencia. Y al parecer así estaba perdiendo su influencia la iglesia de Pérgamo. Por eso el Señor les dice en el versículo 14: sin embargo, tengo unas cuantas cosas en tu contra. Sí, eres muy fiel, pero ¿sabes qué? Toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam. En el libro de Números, en el Antiguo Testamento, encontramos esta fascinante historia en la cual hay un rey moabita que está viendo que los israelitas están saliendo de la esclavitud en Egipto, y está él pensando que estos israelitas van a tomar su territorio. Entonces este rey moabita decide contratar a un profeta para que venga y maldiga a los israelitas. Los israelitas están saliendo de Egipto. Vaya, hay aires de esperanza para ellos. Y ahora este rey moabita, llamado Barak, quiere que el profeta Balaam maldiga al pueblo de Israel. Sin embargo, cada vez que Balaam lo intenta, cada vez que él abre su boca, en lugar de que salieran maldiciones sobre el pueblo de Israel, salían bendiciones. Entonces Balac estaba bien enojado, el rey moabita estaba bien enojado. Oye, te estoy contratando para que los maldigas y nada más los estás bendiciendo. Balaam le dice: es que es imposible maldecir al pueblo de Dios. ¿Me escuchaste bien? Es imposible maldecir al pueblo de Dios. Pero Balaam no solamente era un profeta, era muy entendido. Dice: ¿sabes qué? Te va a ir mejor si le mandas a tus mujeres a los jóvenes israelitas y los seducen, se casan con ellos, los hacen hombres idólatras, y así la maldición va a venir sobre ellos porque van a vivir en desobediencia. Y eso fue precisamente lo que sucedió con el pueblo de Israel.
El rey de los moabitas empezó a mandar a sus mujeres a que bailaran bonito, para que los jóvenes israelitas dijeron: pues de aquí soy. Y cuando menos pensaban, ya no estaban adorando al Dios que los había sacado de la tierra de la esclavitud. Ahora estaban adorando a los ídolos, a los dioses de los moabitas. ¿Puedes creerlo? Desde dentro. La presión de César no estaba causando que la iglesia en Pérgamo estuviera temblando, estuviera tambaleándose. Ahora viene el ataque desde dentro. Se ha infiltrado. Ahora la cultura está en la iglesia. Mis amigos, cuando vivimos para el Señor, una cosa que podemos aprender aquí es que la maldición no puede llegar a nuestras vidas, no puede tocar nuestras vidas. When we live for Jesus, no curse will be able to touch us. Es imposible. Y así sucedió. Así sucedió en esa historia en el Antiguo Testamento. Y lo mismo estaba sucediendo ahora en la iglesia de Pérgamo. No estaban dejando de ser cristianos porque César estuviera persiguiéndolos y matándolos. Ahora ellos estaban comprometiendo su vida cristiana porque estaban abrazando la cultura, porque la cultura se había infiltrado, obviamente por medio de personas. Unas de estas personas eran un grupo de personas que les decían los Nicolaitas. Mira lo que dice el versículo 15: toleras también a los que sostienen la doctrina de los Nicolaitas. Ahora, ¿quiénes eran estos? Eran un grupo religioso que creía que el espíritu humano es puro, mientras que el cuerpo físico está irremediablemente corrompido. En otras palabras, aún esto es muy presente en nuestro tiempo, donde las personas son espirituales. Pregúntale a cualquier persona si es espiritual en nuestra sociedad y te van a decir: sí, yo soy muy espiritual. Estas personas creen una versión de lo que creían los Nicolaitas. Mientras tu espíritu esté bien, no importa si tu cuerpo está arrastrándose en el pecado, embarrándose del lodo cenagoso. Esta cultura se estaba infiltrando en la iglesia de Pérgamo. Muy fieles, no iban a dejar de negar, no iban a negar su fe en el Señor, pero su vida estaba siendo corrompida desde la influencia que estaba dentro. Estos hombres, este grupo de personas, promovían entre los cristianos de Pérgamo que mientras ellos se mantuvieran con un espíritu limpio, no importaba si se sumergían en el pecado. Y mis hermanos, eso es lo que va a hacer Satanás. Cuando la presión no va a llegar de afuera, él se va a asegurar que venga desde adentro. Así sucedió con la iglesia de Pérgamo, y cuando menos pensamos ya teníamos una congregación del primer siglo que estaba empezando a caer en la idolatría y en la inmoralidad sexual. Por eso el Señor les dice en el versículo 16: por tanto, arrepiéntete. Di conmigo: arrepiéntete. Por tanto, arrepiéntete, de otra manera iré pronto a ti para pelear contra ellos con la espada de mi boca. El Señor le dijo a la iglesia de Pérgamo que era necesario que cambiara de mentalidad. Eso significa arrepiéntete. Deja de ir en el camino al que estás yendo y empieza a ir al camino opuesto, al camino en el que empiezas a servir y a buscar a Dios, a sujetar tu carne, a sujetar tus pensamientos, a sujetar tus ideas, entregarlas todas delante del Señor y empezar a abrazar su propósito, sus sueños, su ilusión, sus deseos. Arrepiéntete, deja de vivir para ti y empieza a vivir para Él. De otra manera, dice, iré pronto y traeré juicio. A lo mejor esta es la versión de Jesús que no nos gusta. Pero el Señor es justo. Él es amoroso, pero también es justo. Él conoce nuestra situación. Él sabe cómo estamos viviendo, qué versión de cristianismo estamos viviendo. El Señor le dijo a esta iglesia: cambien de mentalidad.
porque es lo primero que se necesita para vivir de una manera contracultural. The first thing needed to live counterculturally is a change of mindset. ¿Por qué razón? Porque lo que creemos es importante. De hecho, una vez que nuestra mentalidad cambia, nosotros comenzamos a cambiar. Tal vez no de volada, tal vez no de balazo. Poco a poco nos vamos alejando de los estándares de la normalidad pecaminosa de nuestra sociedad. Pero vamos cambiando porque ya no pensamos igual. Ya no pensamos igual. Además, cuando Jesús nos llama al arrepentimiento, nos está diciendo, ¿sabes que es posible para ti cambiar? Él no nos dice arrepiéntete para hacernos sentir culpables. Él nos dice arrepiéntete para que nos demos cuenta que hay esperanza. Hay esperanza. Yo no sé qué hayas vivido. Yo no sé cómo hayas vivido. Yo no sé si ahorita es un momento en tu vida en el que te sientes muy avergonzado, muy avergonzada con la manera como has vivido. Y escuchas esta palabra y parece que es muy fuerte y muy ruda y muy atacante. Sabes que es todo lo contrario. El Señor está diciendo, cambia de mentalidad, ponme a mí en primer lugar. Recuerda que yo estoy contigo, que no te voy a dejar, que entregué a mi hijo para amarte, que estoy dispuesto a caminar contigo todos los días de tu vida y que vas a pasar conmigo la eternidad por siempre y siempre, que vas a tener a Dios como tu Padre y tú vas a ser su hijo, su hija. Cambia de mentalidad. Cambia de mentalidad. Jesús nos llama al arrepentimiento porque Él quiere lo mejor para nosotros. Cuando tú y yo cambiamos nuestra manera de pensar para abrazar una mentalidad que viene de Dios, entonces Jesús nos equipa para vivir de una manera contracultural. Antes no. Antes no. Y ahora la pregunta es, ¿cómo nos equipa el Señor para vivir de manera contracultural? Versículo 17. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esa es la manera. No hay otra manera. ¿Tienes oídos? Escucha lo que el Espíritu de Dios está hablando a tu vida. A lo mejor hasta ahorita has escuchado muchas palabras que yo he dicho. Y tal vez el Espíritu de Dios está usando algunas para hablarte a ti directamente. A lo mejor ha sido durante nuestro tiempo de alabanza. A lo mejor en la dedicación de Galilea. No sé. Pero escucha. ¿Qué es lo que el Espíritu de Dios está diciendo a tu vida? El Espíritu nos convence de pecado. Yo no tengo ese poder. No me tienes a mí que decir tus pecados. No me los tienes que confesar. No los necesito saber. ¿Qué es lo que el Espíritu está diciendo a tu vida? ¿Tienes oídos? Escucha lo que el Espíritu de Dios está hablando a tu vida. Y no te resistas. Mis hermanos, el Señor nos ha equipado de la mejor manera. Dios mismo, la persona del Espíritu Santo, habita en nosotros y su Espíritu aún nos habla. Recuerda, la voz del Espíritu nos habla para afirmar nuestras buenas labores. En algunas ocasiones el Espíritu de Dios nos dice, ¡ay, la llevas! ¿Sabes qué? ¡Qué buena chamba estás haciendo! Síguele echando ganas. Y tú te sientes bien a todo dar, bien espiritual. Pero algunas veces la voz del Espíritu nos va a corregir. No te sientas menos espiritual. Eso es lo que la voz del Espíritu de Dios también hace. ¿Sabes qué, mijito, mijita? Tienes que ponerte las pilas. Ya tienes que tumbarte ese rollo, ese mal hábito. Ya tienes que empezar a abrazar este nuevo hábito. Ya tienes que rendirte al señorío de Jesús.
Y el Espíritu de Dios también nos habla para recordarnos nuestro destino. The voice of the Spirit affirms our good work, corrects our path, and reminds us of our destiny. La pregunta es: ¿qué crees lo que el Espíritu de Dios te está diciendo hoy? Esto es vital. De otra manera, vas a estar haciendo lo que tú quieres, o vas a estar haciendo lo que otros te manipulan a que hagas, o vas a estar haciendo algo que tú crees que debes de hacer. La pregunta es: ¿qué es lo que dice el Espíritu de Dios? Eso es lo más importante. El día de ayer escuchaba un hermoso testimonio de una persona que ha invertido su vida en el ministerio por muchos años, más de 40 años más. Un ministerio increíble de ayuda a las personas más necesitadas en los momentos en donde vienen catástrofes, no solamente en esta nación, sino alrededor del mundo. Personas le confían miles, cientos de miles, millones de dólares para que ayude a las personas en gran necesidad. Esa persona estaba confesando que a la edad de 50 años, hace 20 años, le dio un ataque al corazón, estaba al borde de la depresión, estaba increíblemente cansado porque estaba haciendo lo mismo que hace ahorita. Lo mismo, más muchísimas otras cosas que él creía que tenía que hacer. Cosas buenas, todas, absolutamente todas y cada una de ellas, pero la gran mayoría no era lo que el Espíritu de Dios le decía que hiciera. ¿Qué es lo que la voz del Espíritu te está diciendo? A lo mejor la voz del Espíritu no te va a decir, en esta sociedad, honestamente, créeme, a la mayoría de nosotros no nos va a decir: haz más. A la mayoría de nosotros nos va a decir: haz menos. Haz menos. Suelta el Facebook. Pues si no hago nada ahí me distraigo. Pues avientas un montón de horas ahí. Deja de hacer esto, deja de hacer lo otro, o haz esto o haz lo otro. Pero ¿quién no lo va a decir? El Espíritu de Dios. Y cuando Él nos lo dice, vamos con una convicción bien fuerte y bien certera. Mira lo que el Espíritu le dijo a la iglesia de Pérgamo: al que salga vencedor le daré del maná escondido. Lo que el Espíritu nos está diciendo aquí es que lo que Jesús tiene que ofrecernos es mucho mejor que lo que nos ofrecen los ídolos falsos de este mundo. Que solamente en Él podemos encontrar satisfacción y propósito. Ahora, además de darle a los vencedores del maná escondido, mira lo que dice Jesús en la siguiente parte del versículo 17: y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce quien la reciba. Esto es bien interesante. Créeme, pudiera pasarme otro sermón solamente platicando de estas dos cosas que recibimos en el Señor. Pero me voy a detener un poquito en esta segunda idea que el Señor dice de nosotros. ¿Cuántos saben cómo se llama este hombre y de qué año a qué año vivió? Ahí está: Galeno, del 113 al año 200. Este era un médico muy famoso de la ciudad de Pérgamo. Y mientras que el granito con el que su escultura fue hecha, para que se vieran los nombres, ¿sabes qué es lo que hacían? Con piedras blancas escribían sus nombres y el tiempo en el que ellos estuvieron con vida. El Señor Jesucristo sabe que todas las personas que iban al médico miraban esta estatua de este hombre y no se podían perder su nombre, no se podían perder quién era. Que jamás se te ocurra que el Señor se ha olvidado de ti. Él te ha dado un nuevo nombre. Él sabe quién eres. Él te tiene en mente. Él está intercediendo por ti a la diestra del Padre ahorita. Y jamás se va a olvidar de ti, de quién eres y para qué te ha llamado. Eso nos debe dar esperanza, mis hermanos.
Tenemos que aferrarnos a esta esperanza, pues solo así podremos fielmente funcionar como una comunidad contracultural. Tenemos que aprender a vivir a la manera de Jesús. No podemos nosotros dejarnos seducir por la cultura pecaminosa a nuestro alrededor. Honestamente no creo que eso es lo que queramos. No es a lo que hemos sido llamados. Verás, este grupo de abuelitas, en lugar de rendirse y decir, sabes que ya nadie va a probar, ya nadie va a comer comida italiana auténtica, dijeron, ¿sabes qué? Vamos a empezar a cocinarla. En una edad en donde la mayoría de las personas las descalifican, las ignoran por su edad porque piensan que ahora valen menos, todos quieren ir a comer a donde ellas están porque nadie los trata como ellas y nadie los alimenta como ellas. A lo mejor estás aquí y ya eres una mujer de edad avanzada y piensas, pues yo ya no tengo mucho que dar. ¿Eso crees? A lo mejor piensas que has cometido muchos errores y sabes que no, pues ya nadie me va a querer, ya nadie me va a valorar. No te equivoques. Todavía tienes mucho que dar. Y en una sociedad idolatrando al consumerismo, ¿sabes qué es lo mejor que podemos hacer tú y yo como la iglesia del Señor? ¿Sabes qué es lo mejor que podemos hacer? Dar nuestro tiempo, dar nuestra atención, dar nuestro cuidado, dar nuestra compañía, dar nuestro amor, dar nuestra vida a las personas que están a nuestro alrededor.